Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. El tabaquismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser una drogodependencia. La nicotina, principio activo del tabaco, es una droga adictiva y como tal tiene las características de otras drogas: tolerancia, dependencia física y psicológica. El humo que respiran los fumadores activos y pasivos contiene más de 4.000 sustancias con propiedades tóxicas, irritantes, mutágenos y carcinogénicas que van produciendo un efecto acumulativo que conduce a enfermedades, de ellas 50 cancerígenas. Algunas de ellas, las menos graves, se pueden presentar tempranamente, las más graves toman tiempo y se manifiestan después de 10 a 15 años de estar fumando. Dejar el tabaquismo es posible siempre y cuando exista voluntad, motivación y en el mejor de los casos el acompañamiento de un médico es importante, pues la adicción es difícil de controlar pero no imposible de eliminar. Como decisión es la mejor que usted puede tomar, pues no solo se beneficia, sino que además ayuda a preservar la vida de otras personas que rodean su entorno. Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Drogas y cerebro, tabaco y alcohol, venenos a la venta libre. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. El tabaco y el alcohol en venta legal son las sustancias más consumidas del mundo. Los científicos, sin embargo, las consideran desde hace mucho tiempo como auténticas drogas. Consumida en el Caribe y en América Central como planta medicinal o ritual, el tabaco fue descubierto entre los siglos XV y XVI por los grandes exploradores. El francés Jean Nicot inició la cultura del tabaco en Europa y dio el nombre científico a la planta. Fumado, esnifado o masticado, el tabaco se puso rápidamente de moda y se distribuyó por el mundo entero. En la actualidad, más de 1.000 millones de personas fuman en todo el mundo. Los fumadores son 7 veces más numerosos que los consumidores de drogas ilegales. Concentración, vigilia y mejora de la memoria. Es, sin embargo, lo único que se puede esperar de un cigarro.
Una paradoja que el neurofarmacólogo Jean-Paul Tassin estudia en una universidad de Francia. El fenómeno de euforia provocado por el tabaco es mucho más sutil que el obtenido con la morfina, que es mucho más potente, o los psicoestimulantes, lo cual no impide que, precisamente al ser menos fuerte, nos permita repetir y, por tanto, utilizarla, y lo digo entre comillas, en la vida cotidiana. Podemos pasar un día tranquilo fumando con regularidad, sin dejar de lado una actividad social normal. Se ha pensado durante mucho tiempo que el tabaco que los fenómenos de dependencia estaban relacionados con uno de los productos adictivos del tabaco, o sea, con la nicotina. De hecho, existe una contradicción. Todas las sustancias que provocan adicción en el hombre, como las anfetaminas, la heroína, la morfina o la cocaína, consumidas por los animales rápidamente y en cantidades importantes, les vuelven dependientes de estos productos. Pero si se les proporciona nicotina a los animales, no les va a interesar en absoluto. Los animales fuman simplemente porque sí. Por contra, los mensajes de salud pública apenas logran algo contra la dependencia de los hombres a los cigarrillos. Y la nicotina, el ingrediente principal del tabaco, ha sido largamente para los científicos el culpable fundamental. If you think this looks ridiculous, remember, smoking is just as unnatural for you as it is for them. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de estas ratas con las ratas controladas o normales. En su laboratorio de Burdeos, santo y seña en el estudio de las drogas, Martín Cadot estudia el comportamiento de las ratas frente a la nicotina. Es cierto que la nicotina es una droga de abuso, contradictoria, pues de hecho posee propiedades adictivas extremadamente importantes, y esto sin tener en cuenta sus propiedades psicotrópicas tan poderosas. Digamos, por otra parte, que la nicotina no provoca cambios en el estado de la conciencia, contrariamente a lo que sucede con el alcohol, la cocaína o la heroína. El hecho de fumar, de consumir tabaco, aumenta la capacidad de concentración, la capacidad de reflexión y el nivel de alerta. Estas son las propiedades estimulantes del tabaco, pero al lado de ellas posee también propiedades calmantes en el sentido de que el hecho de fumar, y esto es una experiencia subjetiva vivida por el fumador, reduce el estrés. Mucha gente fuma precisamente en situaciones estresantes, así que es aquí donde encontramos los dos aspectos del efecto de la nicotina como algo en absoluto antinómico. Se da en muchas sustancias consumidas por el hombre. El alcohol, por ejemplo, puede tener efectos estimulantes y al mismo tiempo calmantes. Bien, hemos metido a la rata en una jaula de autoadministración provista de dos agujeros. Uno va a ser el refuerzo, es decir, que cada vez que el animal meta su hocico en dicho agujero, el ordenador va a activar una bomba que va a empujar la jeringa y que inyectará en la circulación venosa del animal una cantidad determinada de nicotina. El agujero llamado sin refuerzo no va a producir ningún efecto. A través de las sesiones de autoadministración, que en general tendrán lugar una vez al día durante varias semanas, veremos finalmente que el número de visitas al agujero con refuerzo irá aumentando según pasen las sesiones. Es lo que se denomina la adquisición de un comportamiento de autoadministración. En cuestión de días, la rata comprende cómo inyectarse la nicotina.
Por debajo de una determinada dosis, el animal no percibe la nicotina y no se autoadministra la droga, pero por encima de esa cantidad, la dosis se vuelve perceptible. Trabajamos con una franja extremadamente reducida y, contrariamente a lo que sucede con la cocaína, el animal consume bastante poca. Cuando alguien se fuma un cigarrillo, el humo del tabaco penetra dentro de sus pulmones, concretamente en la zona de los alveolos pulmonares, altamente irrigados de sangre. La nicotina, por ejemplo, pasa increíblemente rápida a través de los alveolos y es conducida de manera veloz hasta el cerebro. Para hacernos una idea aproximada, en 10 segundos, en poco menos de 10 segundos, la nicotina inhalada llega hasta el cerebro, lo que corresponde a una inyección intravenosa en un animal. O sea, que a nivel de correspondencias de dosis es más o menos lo mismo. Es decir, para alguien que se fume, por ejemplo, un paquete al día, bueno, eso depende evidentemente de cómo uno se fume el cigarrillo. Si es una persona que le dé grandes caladas, que inhale muy fuertemente el tabaco, o más bien alguien que deje los cigarrillos a medias. Al final se van a ver diferencias de niveles de nicotina bastante considerables. Pero globalmente alcanzan más o menos unas concentraciones de nicotina que son equivalentes, en relación al peso, claro está, al peso del individuo. Así que para alguien que, por ejemplo, se fume un paquete de cigarrillos al día y considerando que a cada cigarrillo le dé 20 caladas, por 20 cigarrillos por paquete, da un total aproximado de 400 inhalaciones de nicotina al día. Es el equivalente a 400 inyecciones intravenosas de nicotina. Por tanto, es mucho, ¿no? Para actuar, la nicotina, vista aquí bajo su forma cristalizada, como todas las drogas, piratea el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. Si la nicotina favorece la memoria y la concentración, es porque boicotea la red de comunicación responsable de estas funciones en el cerebro. Es la red de la acetilcolina, ACH. Además, sus receptores se llaman receptores nicotínicos. Pero la nicotina es mucho más potente que la acetilcolina. Provoca la liberación de otro neurotransmisor, la dopamina, una molécula en la que radica la sensación de placer que proporcionan todas las drogas. Sin embargo, desde hace algunos años se sabe que la nicotina no es la única culpable. Se sospecha que tiene cómplices. Una de las hipótesis que estamos probando aquí, en el laboratorio,
es efectivamente saber si en el tabaco puede haber otras sustancias que favorezcan precisamente la propiedad adictiva de la nicotina. Estas sustancias actuarán directamente sobre la dopamina, la molécula del placer. Una vez cumplida su misión, la dopamina es recaptada por su neurona original. En este momento, una molécula es la encargada de destruirla. Se trata de la monoamina oxidasa, o MAO. Cuando nos fumamos un cigarrillo, un producto químico impide a la MAO destruir la dopamina. Se dice que inhibe a la monoamina oxidasa. Resultado, la dopamina estimula a sus receptores más tiempo del previsto y aumenta el placer. Este mecanismo tiene incluso un efecto antidepresivo. Lo que estudiamos en el laboratorio es cómo el hecho de tener inhibidores de la monoamina oxidasa va a aumentar el poder adictivo de la nicotina. Lo hemos hecho con animales, con ratas, a las que hemos dejado en una situación de autoadministración intravenosa de nicotina. Hemos formado dos grupos de ratas. Un grupo de ratas a las que hemos puesto en situación de poder administrarse únicamente nicotina y otro grupo que tienen acceso a la nicotina más los inhibidores de monoamina oxidasa. Nos hemos dado cuenta de que los animales que tienen acceso a la nicotina más los inhibidores de la monoamina oxidasa se autoadministran más nicotina y son capaces de trabajar más con el fin de obtener una inyección de nicotina. Es decir, que su nivel de motivación, la motivación que muestran para autoadministrarse la droga, es mucho más importante. Conclusión del experimento. La nicotina no es seguramente la única responsable de la adicción al tabaco. Entonces, ¿cuáles son las otras moléculas implicadas? Los científicos aún siguen tratando de averiguarlo, y es que tienen dónde elegir. Se sabe que hay hasta 4.000 productos químicos en el humo del tabaco. Si algunos tienen que ver con la adicción, unos 60 de ellos son tóxicos y cancerígenos. Ahora sabemos mejor por qué fumar mata. Desde cáncer a enfermedades cardiovasculares. Hoy día, unos 5 millones de personas mueren al año en el mundo a causa del tabaco. How many people tobacco kills every day? I mean, what you saying? 20, 30, 100? You know what? We're going to leave this here for you so you can see what 1,200 people actually look like. Et je danse tout mon seul, car je vais grandir. Et quand je serai moins petite, je fumerai comme un sapeur. Et elle fumait, comme des sapeurs, comme si déjà elle voulait battre l'homme sur son propre terrain. Concours de la plus jolie fumeuse en 1927. Pour ces dames, l'herbe à Nico remplace soudain le thé de 5 heures, la garçonne s'efface dans des volutes de paradis artificiels et Marilyn Monroe perce déjà sous la femme sapeur. Mademoiselle Maud Lottie est proclamée la plus gracieuse fumeuse de France du concours organisé par le fumeur
et par Paris Duchamp. Cours de cigare vitesse. Messieurs, préparez-vous. Vous êtes prêts? « 1930. Aux hommes, comme d'habitude, il reste l'effort athlétique, la rage de vaincre les femmes à la pointe du mégot, même si certains retrouvent au Monsieur Freud des gestes d'enfant pour suçoter leurs cigarettes, comme la tétine d'un biberon. Los cigarrillos no hacen su aparición hasta mediados del siglo XIX. Pronto serán producidos a escala industrial. Pero es en el siglo XX cuando su consumo se dispara, animado sobre todo por la distribución gratuita entre los soldados. En la actualidad, las industrias tabaqueras fabrican 5 billones con B de cigarrillos al año. Let me take your hand, try to understand. I will always care. Campañas impactantes, aumento del precio, prohibición de fumar en lugares públicos. El consumo de tabaco está bajando en los países desarrollados, pero los que viven de los cigarrillos no corren el riesgo de caer en la quiebra. En los países pobres, la mitad de sus habitantes son fumadores. Los científicos creían saber todo acerca de la nicotina, pero aún les tenía reservadas sorpresas nefastas. Pier Vincenzo Piazza sospecha incluso que daña a las neuronas. Cuando se deja de fumar, uno de los efectos fundamentales del mono son las perturbaciones de la memoria y alteraciones cognitivas importantes. La cuestión es saber por qué ocurre eso. Se ha descubierto que hay 2 zonas específicas en el cerebro en las que hay una gran regeneración de neuronas. Existen unas neuronas que son regeneradas de una manera continua en una región del cerebro que se llama hipocampo. Estas nuevas neuronas parecen ser importantes para la memoria. Hemos tratado de averiguar cuáles eran los efectos de la nicotina sobre estas neuronas, sobre estas neuronas inmaduras, sobre estas neuronas bebé, pero en un cerebro adulto, y que son necesarias para ciertos procesos cognitivos. Y hemos visto que la nicotina tiene unos considerables efectos negativos sobre las neuronas. Han reducido su producción a un 50% aproximadamente. O bien mata o bien bloquea la producción de nuevas neuronas en esta zona del cerebro, en un 50%. Todavía nadie sabe si estos daños son irreversibles. Hay unos lazos aún más fuertes entre la nicotina y la memoria. Gran conocedor de la acción de la nicotina, Hervé Allen no es sin embargo un experto del tabaco, sino un especialista en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es hace tiempo se decía, un acto degenerativo de las neuronas, es decir, que nuestras neuronas, que son las células nobles del cerebro, son las que aseguran, entre otras cosas, la síntesis de neurotransmisores, las sustancias necesarias para las conexiones entre las diferentes zonas del cerebro. Son células degenerativas que mueren. No es la muerte de las neuronas lo que desencadena el mal de Alzheimer, una enfermedad que arrastra graves problemas de memoria y de razonamiento y que afecta a 15 millones de personas en el mundo. Fue un gran descubrimiento saber que eran las neuronas del hipocampo las que sufrían las primeras, pues el hipocampo es un poco como el disco duro de nuestra memoria. Es ahí donde la información, los recuerdos, empiezan a ser almacenados.
Y una vez que el hipocampo hace su trabajo, la memoria a largo plazo va a estar como en una biblioteca localizada en diferentes áreas del córtex. En la enfermedad de Alzheimer, las neuronas que mueren son precisamente las que fabrican al bibliotecario de nuestros recuerdos, la acetilcolina, el neurotransmisor que recurre a los receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos intervienen en el proceso de la memorización, intervienen en nuestra capacidad de mantener la atención. Cuando vemos la televisión o charlamos con alguien, escuchamos. Es necesario escuchar para seguir la conversación. Pues bien, esta posibilidad de escuchar lo que nos cuenta otro o ver lo que hace otro es lo que se denomina atención. Y la atención está altamente condicionada por el buen funcionamiento de los receptores nicotínicos. No se trata solamente, al estimular estos receptores nicotínicos, de mejorar el funcionamiento de la memoria, de nuestra atención, sino al mismo tiempo, y eso hay que probarlo en el hombre, de quizá disminuir e incluso detener la toxicidad de uno de los enemigos número uno del hombre, el Alzheimer. Vean cómo hemos pasado por el tabaco, por la nicotina. Es ya viejo el descubrimiento de la nicotina, de los receptores nicotínicos, hasta llegar a la neurobiología más contemporánea. Todos los grandes equipos del mundo trabajan en lo que acabo de decir, o sea, en cómo se explica que estimulando un receptor podamos jugar con la vida o la muerte de unas células o con la toxicidad de ciertos productos. Como la nicotina actúa siempre sobre los mismos receptores, los científicos se han inspirado en la acción del tabaco sobre el cerebro para crear los primeros medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer. Unos medicamentos que retardarían la evolución de la enfermedad alcanzando a los receptores nicotínicos. Así que hay una farmacología de los receptores nicotínicos que responde a la misma estrategia o a la misma hipótesis de este déficit en el funcionamiento de la acetilcolina en el cerebro. Pero en lugar de actuar sobre el neurotransmisor, va a hacerlo sobre los receptores. Así que me dirán, entonces mejor darles tabaco a los enfermos de Alzheimer. Durante mucho tiempo se creyó en efecto que el tabaco era un factor de protección. Ya nadie acepta la hipótesis del tabaco como protector, simplemente porque el tabaco puede ser incluso un factor de deterioro intelectual y para nada es debido a su impacto sobre los receptores nicotínicos, que a primera vista es bueno, pero no es así. Al mismo tiempo, el tabaco degrada también la vascularización. El Alzheimer hace más frágiles los vasos sanguíneos. Es por esto, y resumo, por lo que los primeros estudios decían que el tabaco podía prevenir contra la enfermedad de Alzheimer. Todo esto ha sido echado por tierra a causa de este efecto nefasto y deletéreo del tabaco sobre los vasos sanguíneos del cerebro.
Por tanto, hoy la tendencia, y es el mensaje que hay que transmitir, es que el tabaco ahora, en la actualidad, es considerado todo lo contrario, es un factor de riesgo a la hora de padecer Alzheimer. Vasos sanguíneos más frágiles en el cerebro, adicción, componentes tóxicos, deterioro de las neuronas. No hay duda, el tabaco no es el mejor amigo del cerebro y es aún más nocivo. En un intento por combatir el consumo del cigarro, un médico chino subió un video a YouTube en el que muestra el efecto que causan apenas 60 cigarrillos en 2 pulmones perfectamente sanos. Yan Chai del Hospital de Hong Kong realiza un experimento en directo con 2 pares de pulmones de cerdo. Concretamente, a uno se les aplica una bomba de aire limpio y a los otros una que incluye el humo resultante de fumar 60 cigarrillos. En la grabación se puede apreciar cómo los órganos respiratorios de los fumadores se decoloran y adquieren un color amarillento tras tomar esta cantidad de tabaco. En Universal Televisión. Un médico en China tuvo que rechazar los pulmones de un paciente donador de órganos de 53 años que fue fumador durante al menos 30 de ellos. El cirujano Chen Xinyu afirmó que no podía trasplantar los pulmones a un paciente en lista de espera debido al avanzado estado de daño que tenían los órganos del donador luego de décadas de consumir tabaco. Señaló que el hecho de ser fumador puede generar que los pulmones no puedan ser donados, aunque sea la voluntad del paciente antes de morir. Además, dijo que en China hay muchas personas con pulmones como los que recibió. El cirujano resaltó que inicialmente las pruebas de oxigenación eran adecuadas, pero fue hasta que vieron el tejido que supieron que no iba a poder llevarse a cabo la donación. Sobre el paciente, señaló que el hombre donador de 53 años fue llevado al quirófano apenas fue declarado con muerte cerebral. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.